lo que normalmente yo hago en esta materia, dejo la parte de viscosidad, porque viscosidad es una parte de la materia bastante amplia y normalmente no se puede dar mucho con el tiempo que disponemos nosotros. Entonces yo siempre dejo al final, si nos alcanza el tiempo, damos un bosquejo general sobre lo que es la viscosidad. Y porque eso, la viscosidad es un tema muy amplio y eso requiere un estudio muy profundo, ¿verdad? De todas maneras, lo solemos dar así en forma pasajera para comprender realmente en qué consiste. Y tengo entendido, he visto ahí los ejercicios que les puso, algunas cositas que dio el profesor, fantástico. Esa parte leída, por lo menos ustedes pueden darle un vistazo, ¿no es cierto? Yo quiero empezar directamente ya por la parte de presiones, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Si ustedes se fijan, ese apunte está hecho con mi mano, ¿verdad? A mano. Muy interesante. Yo tomé en cuenta el libro El Mott y otros libros que tengo. El Matthags y otro también era no recuerdo bien. Entonces, si nosotros seguimos ese apunte bien detenidamente, vamos a comprender perfectamente y vamos a saber resolver los ejercicios, que es lo más importante. El trabajo de un ingeniero realmente es resolver problemas. El ingeniero tiene que saber resolver, es un solucionador de problemas, ¿verdad? No tiene nada que ver con el científico. El científico se preocupa por su teoría, que sea lo más versátil. Pero el ingeniero, el trabajo del ingeniero es solucionar los problemas. Y para solucionar tiene que hacer uso de los conocimientos empíricos, científicos, filosóficos, lo que sea. Y tiene que saber usar las armas, ¿verdad? Todas estas armas, el sentido común, el raciocinio, hasta la intuición tiene que saber usar, porque así se resuelven los problemas. Y aparte debe tener un cierto hábito por la investigación. Ese es un verdadero ingeniero. Entonces, vamos a hacer nosotros, yo les voy a dar de tal forma que ustedes realmente les llame la atención y se preocupen por saber más. Entonces, muy sencillo, inclusive una metodología muy sencilla es la que yo aplico. Vamos a leer juntos unas cuantas palabritas y después hacemos ejercicios en el pizarrón. Unas cuantas palabritas. Bueno, ahora ya son 6. No, me gustaría que estén todos ya para no cortar y que no se pierda la clase, porque la clase es fundamental, no tiene que perder el alumno, no tiene que perderse. Si falta, después pregunta. Bueno, entonces voy a borrar esto. Se ve bien el pizarrón, ¿no es cierto? Se puede leer perfectamente. Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, fantástico, sin problema. Bueno, en mecánica de fluido, para empezar con el tema de las presiones y compañía, vamos a utilizar un nuevo parámetro que es la gravedad específica. Voy a poner acá gravedad específica. Y esta gravedad específica se puede definir de dos maneras. El símbolo
que lo caracteriza es SG. Y se puede medir de dos maneras. En primer lugar, el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Y en segundo lugar, la gravedad específica también se puede medir mediante la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, la gravedad específica yo puedo medir mediante los pesos específicos y mediante la densidad. Esto es peso específico y esto es densidad. Bueno, échenle una foto a esto y borramos y continuamos. ¿Está? Sí, profe. Entonces, sáquenle una foto, ¿verdad? Para continuar rápidamente. Entonces, la gravedad específica es un valor que nos da, ¿verdad? Normalmente de la sustancia que estamos trabajando. Muy bien. Se desenfocó la cámara, parece, profe. ¿Eh? Se desenfocó la cámara. Espera un ratito. Ahí está. Ahora está. Ya. Es muy sensible. Bueno, vamos a mirar un poquito ahí en la punta ese que yo les di. Medición de la presión. A ver si todos pueden tener el material a mano. ¿Está? Ya. Bueno, la presión sabemos que es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. En el sistema internacional, la unidad de la presión es el Newton por metro cuadrado, que sabemos que se llama Pascal. Otra unidad sería el kilopascal, que es 1000 veces mayor. En el sistema inglés, la unidad debería ser libra fuerza por pie cuadrado. Pero estos ingleses pues son vuelteros. Los ingleses son vuelteros. Entonces, en vez de poner libra fuerza por pie cuadrado, les metió libra fuerza por pulgada cuadrada. Y esa es su unidad característica. Esa es la unidad característica que se llama PSI. Es la unidad más conveniente en mecánica de fluidos. Estas dos unidades son las que vamos a manejar, ¿verdad? Vamos a manejar el Pascal, ¿verdad? Y el PSI o PSIG. Estas dos. Esto en castellano y esto en inglés. Sabemos que el Pascal es Newton por metro cuadrado y el PSI es libra fuerza por pulgada cuadrada. Ahí está. Entonces, estas son las unidades que vamos a manejar nosotros. Por supuesto que para hacer los ejercicios, ustedes deben tener a mano todas las equivalencias de las unidades. Todas las equivalencias. O sea, yo voy a ver si les puedo facilitar y le pongo en el grupo de WhatsApp, le pongo algunas fotos de algunas muy interesantes equivalencias de unidades para cualquier tipo de parámetro. Presión absoluta, manométrica y atmosférica. Y decimos, al hacer cálculos de fluidos, se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la atmósfera sea la presión de referencia. La medición se llama presión manométrica. La presión que mide
que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina presión absoluta. Para eso entonces voy a hacer un pequeño dibujo acá para tener en cuenta. El cero absoluto, ¿verdad? Es la presión mínima que se pudo alcanzar en la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Si tenemos presión absoluta y tenemos por acá un valor de presión atmosférica, evidentemente la diferencia va a ser presión manométrica. Entonces, la presión absoluta es la atmosférica más la manométrica cuando la manométrica y las atmosféricas se suman. Pero la presión absoluta del recipiente, o sea, de la sustancia que estamos estudiando dentro del recipiente, puede ser de este porte. La presión atmosférica va a ser presión de vacío y esto va a ser la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta podría ser la presión atmosférica menos la presión de vacío, cuando la presión de vacío es menor que la atmosférica. Se dan cuenta que dentro de un recipiente yo puedo tener una presión menor que la atmosférica. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en todo caso para la captación de estos parámetros. Muy bien. Después tenemos un pequeño problemita. Expresar una presión de 155 kilopascal como presión absoluta, sabiendo que la presión atmosférica es 98 kilopascal. Muy sencillito. Vamos adelante, vamos adelante. Otro problemita que está en inglés. Expresar una presión de 10,9 psi como presión manométrica, siendo la presión atmosférica local de 15 psi. Bueno, ahí también es muy sencillito, hay que encontrar la presión manométrica. Observación, el resultado negativo nos dice que la presión manométrica está 4 psi por debajo de la presión atmosférica, lo que es lo mismo 4 psi de vacío. Entonces ocurre este caso de aquí. Relación entre presión y elevación. Ahora ya viene un poquito algo más interesante. Si quieren sacarle una foto a esto. Me avisan. Ya, profe. Bueno, Ya está, profe. vos sacarle la foto y después ponerle el grupo. Bueno, ahora viene algo sumamente interesante. Relación entre la presión y la elevación, ¿verdad? Para eso entonces yo le voy a hacer un pequeño dibujito, ¿verdad? Para tener en cuenta. Se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente el dibujo.
Sí. Sí. Bueno, el dibujo habla, ¿no es cierto? El dibujo habla. Así es. ¿Me pueden decir ustedes cuál de las dos casas prefieren? La casa que tiene La más primera. grande su circunferencia. Este. Este. Así mismo. ¿Y están todos de acuerdo? Yo Vamos a... prefiero el que es más alto, el Yo también. Y que tiene el tanque más el alto. tanque que está más alto. Bueno, muy bien. Muy bien. Cada uno tiene su criterio, pero yo quiero que todos piensen, que todos usen la cabeza. Vamos. Y vamos a decir lo siguiente, de acuerdo a lo que dice acá, relación entre la presión y la elevación. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión en un cambio de profundidad o elevación. La elevación es una distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés que se llama Z, dice acá. Siempre se mide en forma positiva hacia arriba. Muy bien, entonces, un cambio en la elevación entre dos puntos se determina por la letra H. El nivel de referencia puede ser cualquiera. Se recomienda tomar los puntos más bajos a fin de eliminar el uso de negativos para el valor de Z. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio de elevación se calcula mediante la forma delta P es igual a gamma por H. La variación de presión es gamma por H. Entonces, fíjense ustedes, ¿en qué situación yo voy a tener mayor presión? ¿En este o en este? Mayor presión. Fíjense, gamma es el peso específico del agua. Este es un valor constante. O sea que la variación de presión es directamente proporcional a la altura. Cuanto más altura, tengo más presión. Imagínense usted acá la altura del nivel del tanque, del agua, y la altura de la ducha. Imagínense usted que sea 1 metro. Y si ustedes van y compran un termocalefón. El termocalefón, ahí al costadito hay una chapa que te da todas las características. Todas las características. El amperaje, el voltaje, la presión, el rango de presión que puede utilizarse. Entonces, hay que saber comprar un termocalefón. No es cuestión de ir a comprar cualquiera nomás y le enchufar en tu casa y ya tiene que andar. No, hay que ver la altura que debe tener. Entonces, evidentemente, este mecanismo es mucho mejor. Mucho mejor. Hasta inclusive los calefones eléctricos Lorenzetti o el Corona trae una plaquita y trae una válvula que hay que quitar si es que hay mucha presión y hay que poner si es que hay poca, al revés creo que. Entonces, todo depende de esta fórmula. La variación de presión es directamente proporcional a la altura. Muy bien. Acá tenemos, si quieren sacarle una foto, sáquenle. Listo, profe. Bueno.
En nuestro apunte tenemos que delta P es igual a cambio de presión. Tenemos gamma, peso específico, y H, la altura. Y tenemos un gráfico. Fíjense ustedes, el gráfico de la izquierda, Z va al fondo del océano. Tiene 150 metros, ¿verdad? Y la referencia Z es 0 en este punto. Y la altura que está el submarino está a 60 metros. 60 metros del fondo. ¿Se dan cuenta? Y en el otro caso, tenemos el nivel del agua, el submarino, y si consideramos el nivel de referencia aquí, vamos a tener que Z es 150 menos 60 es 90. Ahí está, 90. Y el fondo del mar va a estar a menos 60 metros. ¿Se dan cuenta? Según el nivel de referencia, en este caso yo puse la referencia donde está el submarino y en este primer caso puse la referencia el fondo del mar. ¿Se dan cuenta? Si esta es mi referencia, en el segundo caso, el fondo del mar está a menos 60 metros. A menos 60 metros. De la referencia. Siempre. Por eso dice que siempre es preferible poner como referencia el punto más bajo. El punto más bajo. Para que todas las medidas sean positivas. Y no como en este caso que de la referencia para arriba es positivo y de la referencia para abajo es negativo. ¿Comprenden? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a hacer otra cosita. Hay un problemita en esa página. Calcular el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros, dice. El cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros. La flauta. Vamos a tener delta P es igual a gamma por H, ¿verdad? Y nosotros sabemos que gamma, el peso específico del agua, es igual a 9,81 kilonewton por metro cúbico, multiplicado por la altura, dice que está a 5 metros. 5 metros. Y esto me va a dar 49,05 kilonewton por metro cuadrado, que es un valor de presión por metro cuadrado. La presión del agua se encuentra abierta a la atmósfera. Entonces, en la superficie del agua, la presión manométrica es 0. Voy a poner acá una referencia. Este es el nivel del agua y este es el fondo. El fondo. Y vamos a suponer que esto tiene 5 metros. La presión en la superficie del agua, la presión manométrica es 0. Es 0, ¿verdad? Entonces, la presión ahí es 0, la manométrica. Al descender en el agua, la elevación disminuye y la presión se incrementa. Quiere decir que a medida que yo me voy más al fondo del agua, la presión aumenta. ¿Se dan cuenta?
hasta llegar al fondo a 5 metros en que mi presión ya va a ser 49. Entonces, siempre la presión manométrica es 0 en la superficie libre. La superficie libre del fluido que está a la presión atmosférica. Muy bien. Y ahora viene otro problemita un poquito más complicadito. Si quieren copiar, sáquenle una foto. Ese está resuelto ahí en el cuaderno. Está resuelto. Aquí en este problema tenemos un recipiente de este porte. Y tenemos aquí un líquido. Y aquí el mismo líquido. Acá tengo el punto A. Aquí tengo el punto B. Y aquí tengo el punto C. Y aquí tengo el punto D. Y aquí tengo el punto E. Y acá tengo el punto F. Ahí está. Muy bien. Las medidas las tienen ustedes. Está todo bien clarito. Y acá tenemos aire. Aire. En el punto F. Dice, la figura muestra un tanque que tiene esa forma. Es de aceite, con un lado abierto a la atmósfera y el otro sellado, en el que hay aire sobre el aceite. Aquí tenemos aire sobre el aceite. El nivel del aceite está aquí, pero en el otro lado, en la parte tiene aire. Posiblemente la presión del aire sea menor que la atmosférica, por eso que el nivel del aceite subió. Posiblemente haya un vacío. Bueno, vamos a analizar. El aceite tiene una gravedad específica igual a 0,9 del aceite. Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F. Y la presión del aire, por supuesto. La presión en A. La presión en A. El aceite se encuentra expuesto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en A es 0. La manométrica. Perfecto. En el punto B, presión B. En el punto B estamos acá. Entonces, esto va a ser presión A más gamma por H. ¿No es cierto? Entonces, la presión en A, en el punto B, a profundidad 3 metros, dice que está, este es 3 metros. Muy bien. Pero primero calculamos el peso específico del aceite. Peso específico del aceite es la gravedad específica por el peso específico del agua. Y eso es igual a 8,83. Bueno, ese cálculo está ahí acostadito. Ustedes lo pueden tener, lo tienen a mano. Entonces, la presión A, la presión B va a ser la presión A más la variación de presión, que es lo que vimos anteriormente. Yo ya pongo directamente gamma por H, ¿verdad? Y gamma por H me va a dar 26,5. Esto va a ser 0 más 26,5. Es igual a 26,5. Gamma, que es el peso específico del aceite, por la altura, que es 3 metros. Y así me voy para abajo. Para el punto C,
presión en C. Yo puedo poner la presión en A, ¿verdad? Más, y puedo sumar estas dos distancias. 3 más 3, 6 metros, para tener la presión en el punto C. Lo puedo hacer también, así como está en el cuaderno, la variación de presión entre el punto A y el punto C. Muy sencillo. Vamos al siguiente punto, el punto D. El punto D, presión en D, tiene que ser igual a la presión en el punto B, porque están a la misma altura, a la misma profundidad. Correcto. Entonces, vamos al punto E, es 0. F, el punto F, presión en F. Presión en F. Acá tenemos presión en A más delta P de A a F. De A a F. Y nosotros sabemos que presión en F es igual. Presión en A es 0. Y la presión delta P de A a F va a ser gamma, vamos a poner así, por, vamos a poner corchete. Vamos a poner así para que, gamma por menos esta altura, que es 1,5. Al multiplicar más por menos me va a dar menos. Entonces, la presión en F va a ser menor que la atmosférica. Me sale menos 13,2. Menos 13,2. Entonces, como ese punto F está en la superficie y el principio de Pascal dice que toda la presión en el seno de una masa fluida se reparte con igual intensidad en todos los puntos. Además, tiene que ser perpendicular a las paredes. Entonces, la presión del aire que está aquí en este recinto tiene que ser igual a esta presión. Muy bien. El problema está resuelto entonces. Léanlo, mírenlo. Es sumamente simple. En la siguiente página hay un apartado donde dice el desarrollo de la relación presión-elevación. Hay una explicación de por qué la presión es gamma por H. Eso está explicado ahí y por qué varía. Eso queda a cargo de ustedes. Entonces, este ejercicio está resuelto. Es cuestión de que ustedes le miren para tener un poco una visión general de las presiones. Y ahora vamos a ver lo que es la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal es un conocimiento empírico que tuvo nuestro amigo Pascal, ¿verdad? Tenía un recipiente de este porte y el fluido estaba hasta esta parte. Vamos a agujerearle un poquitito ahí. Después tenemos un recipiente de la misma altura. Vamos a agujerearle ahí. Después tenemos un recipiente de este porte. Ya ven ustedes. Y pregunta, ¿cuánto vale la presión en el fondo? Evidentemente, en los 4 casos, la presión en el fondo va a ser el mismo. Por más Mondevahí que tenga el recipiente, la presión en el fondo va a ser la misma, porque delta P es igual a gamma por H. Y la H es la misma y gamma es el mismo líquido. Entonces ya ven ustedes
que no depende de la forma del recipiente, sino que depende de la altura. De la altura. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, profe, se enfocó tu cámara, profe. Otra vez, veo. Sí, Sí, profe. Porque me muevo mucho nomás. aún no. No, profe. Ahí, No, ya. no, todavía no. Espera un ratito. Voy a ver. Ahí sí, profe. Ahí ya está. Ahí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ahí se ve Bueno, todo. perfecto. El tema es que yo me muevo, güey. Muy sensible. Bueno, vamos a borrar esto. La paradoja de Pascal. Vamos a ver ahora lo que se llama manómetros. Manómetros. Y voy a dibujar acá el dibujo que ustedes tienen ahí en su apunte, en la copia esta. Bueno, acá tenemos el punto A. Acá tenemos agua. Y acá tenemos mercurio. SG es igual a 1354. Y acá tenemos abierto. Ahí. Y acá tenemos 0,25 y acá 0,15. Bueno, acá tenemos 0,15 y 0,25. Bueno, antes de resolver este problema, voy a hacer una pregunta, pero quiero que me conteste con toda sinceridad. No estamos para dar vuelta. Vamos a contestar con toda sinceridad. A todos les pregunto, ¿entienden este dibujo? Sí, profe. ¿Entienden qué es lo que es? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí. bueno. Pregunto ahora, ¿qué es esto? Es como un caño, pero mirado de otra forma. De una forma transversal, puede ser. Es un corte de un caño, de un tubo. Vamos a dibujar un poquitito más, un poquitito más. Ahí está.
Ahí está. Muy bien. Esto es un manómetro que mide la presión en el punto en que se pone este manómetro. Cuando yo hago circular un fluido en esta tubería y acá no hay nada, si la presión es muy grande, va a salir el chorro por este agujerito, ¿no es cierto? Va a salir. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ahora bien, antes de hacer funcionar, antes de hacer circular el fluido, yo voy a poner un elemento acá que sea inmiscible, que no se mezcle con el fluido que va a circular. Vamos a suponer que acá va a circular agua, y acá voy a poner mercurio. Esos dos no se van a mezclar jamás. Entonces, ahora que ya tengo el mercurio, voy a aplicarle la energía necesaria para que circule el agua. Muy probable que le aplique una bomba aquí, una bomba que le dé circulación, que le dé energía. Entonces circula el agua. Esa agua va a penetrar en este tubito. ¿Y qué le va a hacer al mercurio? Le va a empujar para abajo. Le va a empujar para abajo. Y si le empujó una medida, acá va a subir igual. Entonces acá se va a formar una diferencia de altura. Ahora comprenden bien el dibujo. Sí, Sí, profe. profe. sí, profe. Súper, súper. Excelente. Sí, profe. Otro pitopú es así, ¿verdad? Sí, Ahora sí. sí, profe. Bueno. Muy bien, entonces esto es lo que ocurre ahí. Esto es lo que ocurre ahí. Muy bien. Para resolver este problema, voy a borrar este dibujo en perspectiva isométrica. Muy bien. Dice, emplea la relación delta P gamma por H. El tipo más común es el tubo en U. Ver la figura. Un extremo del tubo U está conectado a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo tiene el fluido manométrico, que en este caso es mercurio, que no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. El fluido manométrico se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide. Está escrito y está elaborado para cualquier cabeza. ¿Se dan cuenta que está sencillo el apunte? Procedimiento para escribir la ecuación. Procedimiento para escribir la ecuación. Se comienza por un extremo. Por ejemplo, por el punto A o por este punto que está a la atmósfera. Sume los términos que representan cambio. Cuando el movimiento del punto a otro es hacia abajo, la presión se incrementa. Este proceso se continúa hasta llegar al otro extremo. Se resuelve la ecuación en forma algebraica y se introducen los datos conocidos. Entonces, vamos a resolver este problema 0.15, 0.25 y vamos a resolver este problema. Para eso entonces yo le pongo acá, en este punto le voy a poner punto 1. Aquí le voy a poner punto 2, que está al mismo nivel que este otro, el punto 3. Y aquí arriba
aquí le voy a poner el punto 4, que está al mismo nivel que el punto A. Muy bien. El único punto que se conoce la presión es la superficie del mercurio en el punto 1. Entonces, el punto 1, presión 1 es 0, porque está a la atmósfera. Este punto 1 está abierto acá, entonces está a la presión atmosférica. Presión manométrica 0. Vamos al punto 2. Presión 2 es igual a presión 1 más, ¿verdad? Gamma por H. Gamma del mercurio por gamma del mercurio por H, que es 0,25. ¿Verdad? Llegamos a ese punto. Y ahora, para abajo yo decía más. Y ahora para arriba voy a hacer menos. Este es para el punto 2. Vamos a hacer por parte. Vamos a hacer por parte. Correcto. Vamos a hacer por parte. Ahí. El punto 2. P1 más gamma por H. Correcto. Para el punto 3. El punto 3 tiene que ser igual a la presión 2. Por estar al mismo nivel en el mismo fluido. El punto 4. ¿A qué va a ser igual? A la presión 1. Gamma del mercurio por 0,25 más, ay, perdón, me equivoqué así. Presión 4 es igual a presión 1 más gamma del mercurio por 0,25 menos gamma del agua por 0,25, 30, 40. 0,40. Ahí está. Fíjense, la presión en el punto 4. Yo comienzo con el 1. Presión 1, que es 0. Más gamma del mercurio por 0,25. Este es igual a este, por lo tanto de acá nomás yo ya voy a ir hacia arriba. Esta curva lo tiro a la basura, no me sirve. Entonces, de aquí para arriba es 0,25 más 0,15 es 0,40. Pero ya es gamma del agua. Gamma del agua. Entonces, ahí encuentro el valor de la presión 4. Y por último, la presión en A tiene que ser igual a la presión en 4. Y resolví ya el problema. O sea que tengo que mirar de irme de arriba para abajo y de abajo para arriba para tener en cuenta los signos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, yo profe. creo que no podemos perder tiempo en ponerle los valores y compañía. Eso ya es viroreilla eso, ¿verdad? Viroreilla. Entender es el asunto. Entender. Bueno, esto es lo que se llama manómetro común y silvestre. Vamos a ver ahora un ejercicio con un manómetro diferencial. Entonces, voy a borrar esto porque ustedes ya tienen resuelto ahí en el problema. Ya está todo resuelto en el apunte. Si es bueno y te leí, pues. Ya le puse luego un apunte todo hecho ya. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver este manómetro diferencial. Y acá tengo A y acá tengo B. Correcto.
Y acá tengo así. Ahí está. Este es aceite y este es aceite. Muy bien. SG086. Gravedad específica. Y el fluido manométrico es agua. El agua y aceite no se mezclan. Y acá tengo una diferencia de altura. Ahí está. Todo está a la misma altura. Acá tengo 29,5 y acá tengo 4,25. 4,25 pulgadas, pulgadas. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta clásica para continuar. A todos les pregunto, ¿se entiende el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. o Sí, sea que hay dos tubos que circulan aceite. ¿Está? A lo mejor uno circula hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, no sé. Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir? Voy a medir la diferencia de presión. No voy a medir la presión que tiene en ese punto. Voy a medir la diferencia de la presión que está en un tubo con respecto a la otra, al otro tubo. La diferencia de presión. ¿Está clarito? sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y así entonces dice el problema. Calcular la diferencia de presión entre los puntos A y B y expresar de la forma presión B menos presión A. Eso es lo que me pide. Entonces, para eso entonces, yo puedo comenzar en cualquiera de los dos, ¿verdad? Cualquiera de los dos lados. Podemos comenzar por A o podemos comenzar por B. Pero le vamos a poner números. Le vamos a poner números. A1. Acá 2. Acá 3. Y acá 4. ¿Se dan cuenta? Para poder hacer nuestras ecuaciones. Yo voy a escribir ya directamente la ecuación general. Voy a poner presión, vamos a poner acá, correcto, presión, vamos a dejar de lado eso y vamos a hacer acá. Vamos a poner presión A. La presión A. No sabemos cuánto vale, ¿verdad? 3 más gamma del aceite por esta altura. Y esa altura es 25 más 4. ¿Cuánto es? 29, 30, 33,75. ¿No es cierto? 29,5 más 4,25. ¿Está bien? Sí, profe, Sí, está profe. bien, está bien, está bien. Presión A más gamma por H menos gamma del agua, porque ahora el 1 y el 2 tienen la misma presión, menos gamma del agua por 29,5, que es esto, menos gamma del aceite por
4,25 es igual a presión B. ¿Ya ven? Entonces, ahora voy a pasar esto al otro lado. Voy a poner mi signo igual acá. Voy a tener presión B menos presión A. Y voy a copiar todo esto. Acá tengo gamma del aceite, positivo, negativo. Puedo factorear, factor común. Puedo multiplicar, sumar, restar. Ese I, a mí ya no me interesa. Esto es lo que yo quería saber, a cuánto vale. Y eso hay que resolver y se acabó el problema. ¿Ya ven? No es una cosa de otro mundo. Hay que hacer buen dibujo y encararlo de esta manera. Cuando uno va para abajo, más. Y cuando va para arriba, menos. Para las ecuaciones. ¿Está? Sí, profe. Maravilla, ¿no? Sí, Excelente. profe. Excelente, excelente. Bueno. Ahora vamos a ver otro aparato que se llama barómetro. Ya no es para medir la presión manométrica, sino que para medir la presión atmosférica. Ese barómetro, vamos a borrar y vamos a hacer el dibujito. ¿Dónde dejé? ¿Dónde? Ah, acá está. En la última página de este tenemos el barómetro. Un recipiente, ¿verdad? En el cual se pone un tubo. Ahí está. Es un dispositivo, dice, para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo, cerrado en uno de sus extremos y se llena con mercurio, o sea, Hg. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio. Todo esto es mercurio. Se sumerge bajo el mercurio, que se encuentra en un contenedor y se permite que alcance el equilibrio. Una vez que esto se produjo el equilibrio, esta altura generalmente tiene una altura característica. Esto también se hace a una cierta temperatura. En el extremo superior se produce el vacío. Se produce un vacío casi perfecto que contiene vapor de mercurio a una presión de 0,17 pascal y 20 grados centígrados. Si se comienza en ese punto y se escribe la ecuación similar a la de los manómetros, vamos a tener que en este punto es 0 más gamma del mercurio por H. Y eso me da la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es gamma por H. El peso específico del mercurio es aproximadamente constante. Por lo tanto, un cambio en la presión atmosférica ocasionará un cambio en la altura de la columna. Es frecuente que esta altura se reporte como la presión barométrica. Y después ahí tienen unas características muy interesantes que podrían ustedes mirarle un poquitito para comprender mejor. ¿Qué les pareció hoy? Excelente, profe. Se entiende todito. Entretenido. Muy bien, profesor, muy interesante la clase. Me alegro mucho.
Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Yo les di ahí el ejercitario. El ejercitario. Hagan ustedes un ejercicio de manómetro, un ejercicio de barómetro y un ejercicio cualquiera de esos de la primera parte, de presión absoluta, presión manométrica. En total, hagan ustedes 3, pero no más de 3. No más de 3. Hagan 3. Y vamos a seguir nuestra clase y vamos a entender perfectamente esta materia. Cuando llegamos a Bernoulli, cuando llegamos a Venturi y hagamos un montón de cosas que todos los días se escuchan en las noticias. ¿Por qué el agua no llegó a Pozo Colorado? ¿Qué problema hubo con el agua? ¿Qué pasa con el río? ¿Por qué baja el nivel? Vamos a aprender en forma esto. Es lo que más le conviene a ustedes. Hagan 3 ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, Dale, profe. Sí, profe. Excelente. nos vemos la clase que viene. Y la clase que viene, vamos a dar clase todavía. La siguiente semana vamos a tomar un examencito. Dale, profe. Genial. Dale, profe, Genial, súper profe. bien. Genial. Vamos a Gracias. prepararnos. A Dale. cuidarse. Suerte. Dale. Gracias, profe. Cuídense. Chao, Dale, chao. profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.